Esto es Opinión 21, el espacio de reflexión, análisis de Capital 21. Aquí se discuten y defienden los temas que ocupan y preocupan a la Ciudad de México. Bienvenidos. La disputa por el mar de China, el tema de esta noche aquí en Opinión 21. Para discutirlo, para analizarlo, nos acompañan dos especialistas a quienes me permito presentar. Ella es la doctora María Cristina Barrón Soto, quien es internacionalista y además coordinadora del área de Cultura y Relaciones Internacionales del Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También nos acompaña el doctor Ulises Granados Quirós, también internacionalista y es coordinador del programa de estudios Asia-Pacífico del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Bienvenidos, doctores. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, ¿y qué les parece si antes de entrar en materia vemos el siguiente material? El Mar de la China Meridional, también conocida como el Mar del Sur de China o Mar Occidental de Filipinas, es una extensión acuática de unos 3,5 millones de kilómetros cuadrados que comprenden el área limitada de la costa oriental asiática desde Singapur y hasta el estrecho de Taiwán. Ahí se encuentran cientos de pequeñas islas cuya soberanía históricamente ha sido objeto de reclamaciones y tensiones diplomáticas entre las naciones vecinas. Tal es el caso del conflicto entre China, quien por razones históricas reclama el 90% de la zona, y Filipinas, que defiende su zona económica exclusiva. El pasado 12 de julio, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya emitió un fallo al respecto. El dictamen, de 497 páginas, concluye que no existe base legal para las reclamaciones de soberanía que mantiene Pekín y que éstas le corresponden a Manila. Doctor, ahí está la información. Justamente hace unos días el Tribunal de La Haya emitió un laudo en torno a una disputa por las aguas de la China Meridional. ¿De qué se trata? ¿Qué es este fallo? Bueno, es justamente un reclamo que Filipinas hace justamente este tribunal, hace en el 2013, en donde Filipinas considera que China, ¿verdad?, está yendo sobre sus derechos en las islas, particularmente algunas de las islas Spratly y Parcel, pero básicamente las islas Spratly, donde China haya, habilitado ciertos atolones, los ha hecho islas. Construido prácticamente, podríamos decir, ¿no? Ha construido incluso ya 2 aeropuertos en estas islas y pues efectivamente está atentando contra los derechos de soberanía particularmente de Filipinas. También afecta a otros países como es Malasia y también Vietnam, pero en específico es Filipinas el que se está viendo más afectado y es el que hace este reclamo hace algunos años, ¿verdad? Y después de una larga investigación, pues el fallo es favorable justamente a las Filipinas, ¿no? Doctor, este fallo se da por unanimidad de los 5 de sus miembros. Tiene representantes de Alemania, Francia, Ghana, los Países Bajos y Polonia. Y pues dice de forma determinante, China no tiene ni ha tenido autoridad sobre estas aguas. Así es, este fallo fue emitido por la Corte Permanente de Arbitraje, uno de los tribunales que hay en La Haya, Holanda. China desde el principio, desde el año 2013, se negó a participar en estos procedimientos. Hay que recordar que la Convención sobre Derecho del Mar, que ya fue firmada por muchos países, estipula una solución de diferencias que puedan emerger dentro de este documento a través de distintos tribunales. Entre ellos está la Corte Permanente de Arbitraje. Y China es signatario, ¿no? China es signatario de esta convención. Así es, China es signataria. Sin embargo, cuando firmó, hay un artículo, el artículo 298, donde China se reserva el derecho de someterse a las disposiciones de la Corte, de alguna de estas cortes, cuando infrinja problemas de soberanía territorial. Básicamente este es el argumento que utiliza China para no presentarse a los procedimientos y ha desconocido totalmente el resultado. Efectivamente. ¿Y este resultado qué es? ¿Qué dice el tribunal, doctora, justamente a la duda que existía sobre la autoridad y también el uso que se hace de estas aguas? Bueno, la resolución es a favor de
Filipinas, ¿verdad? Insisto nuevamente, y el que China definitivamente no lo está y no lo va a acatar, de hecho, ya lo afirma de esa manera, pero yo creo que aquí no estamos hablando nada más de China y de Filipinas. Hay otro actor muy importante en este escenario, que son los Estados Unidos. Claro, que ya se asomaron, ya están inclusive patrullando la zona de manera pues presencial. Presencial. Entonces, aquí estamos hablando más bien derechos de hegemonía sobre esta región por parte de los Estados Unidos y de China misma, ¿no? Ahora bien, ¿desde cuándo los Estados Unidos están presentes en la región? No es hoy día. Hoy día son otras estrategias y obviamente el contexto es un tanto distinto porque pues, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Pero la presencia de los Estados Unidos en la región y particularmente en Filipinas, pues data del año 1900, ¿verdad? Entonces, pues hay que irnos hacia atrás ahora sí que en la historia, ¿verdad? Para entender lo que para está pasando. entender lo que está pasando en el presente, ¿no? Estados Unidos pues interviene en la guerra hispano-norteamericana, en donde se libra, ¿verdad?, tanto en el área del Caribe, en Cuba, como en Filipinas mismas, y no reconoce la independencia de Filipinas. En el Tratado de Paz de París, ¿verdad?, España cede sus derechos bajo un pago de $20 millones por estas islas, ¿no? Y ahí los Estados Unidos pues se quedan en las islas con una política que llaman ellos de asimilación benevolente, ¿verdad? Y ahí permanecen hasta el año del 46, cuando reconocen la independencia de Filipinas políticamente, sí, pero se quedan las bases militares y navales de los Estados Unidos. Hay que recordar que Filipinas hasta el 91 fue la base naval de los Estados Unidos, ahí estaba sentada la séptima flota de los Estados Unidos, que es la flota más grande de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la presencia naval y militar de los Estados Unidos data del año de 1900, ya legalmente establecido en la región. Estamos hablando de más de un siglo, doctor, y justamente ante este escenario, ¿cuál es el interés que dibuja esta zona? ¿Por qué el interés de China? ¿Por qué el interés, desde luego, de los países que defienden sus territorios y también de los Estados Unidos? Bueno, mira, esta región tiene una importancia geopolítica bastante relevante. Alrededor del 30% del comercio marítimo pasa por esta zona. Es una zona donde se sospecha que hay grandes yacimientos de petróleo y más que nada de gas natural. Y sin embargo, yo te puedo decir que la importancia es más bien ideológica, tiene una connotación muy fuerte para estos países, para los países ribereños, porque de alguna forma legitimizan a los propios gobiernos. Entonces, es importante saber esto porque no han cedido desde hace muchos años. Uno de los 15 puntos de la resolución de la Corte Penal, de la Corte Permanente de Arbitraje, es precisamente una reclamación que hace China desde 1947-48 sobre todo el territorio del mar de la China Meridional. ¿Sí? Determinado por 11 líneas entrecortadas, que después se quedó en 9 líneas. Eso habla, ¿no? Justamente de las 9 líneas. Es el primero de los puntos de los cuales la Corte se falló. Esta reclamación de China es bajo el argumento de que son aguas históricas. Sin embargo, en el derecho internacional no hay un precedente de esta magnitud y después de haber revisado antecedentes históricos y otros casos, la Corte decidió que no hay una justificación jurídica para esta reclamación. Este es uno de los puntos más importantes y como tú mencionabas, hay 7 islas o 7 pequeños arrecifes que China ha estado mejorando a través de instalaciones artificiales. El derecho internacional solamente reconoce mar territorial, zona contigua y 200 millas de zona económica exclusiva a islas naturales. Islas artificiales no generan ningún tipo de esto, ¿no? Entonces, sí es un fallo importante a favor del derecho internacional, ¿no? No es un fallo que mencione en ningún momento la soberanía de las islas. De hecho, los jueces dijeron que esto no está cubierto dentro del fallo,
pero las reclamaciones excesivas de aguas, de todas las aguas, dentro de estas 9 líneas entrecortadas, sí es importante para el derecho marítimo internacional y para el derecho del mar que se haya hecho este fallo. Doctora, la construcción de estas islas de las que hemos hecho referencia, ¿qué intención puede tener? ¿Qué hay detrás de ellas? ¿Simplemente la generación de espacios, la búsqueda, justamente esto que sugería el doctor, de tratar de generar espacios, aunque fuera artificiales, pero que delimitaran esta zona económica exclusiva, o simplemente es la creación de puntos estratégicos, sobre todo con fines militares? Bueno, por un lado está esta cuestión de la creación de puntos estratégicos con fines militares, pero también hay que tomar en cuenta que ya incluso pues, construyeron 2 aeropuertos. Esto amplía sobremanera el área para Chita, ¿verdad? De manera que ella puede prácticamente acercarse hasta Australia, ¿verdad? Indonesia y demás. Entonces está ampliando toda esta región en donde ella pues reclama, ¿verdad?, derecho de paso y de pasto. Ahora, yo estoy también de acuerdo con el doctor Ulises en el sentido de que también se trata de una cuestión de total y absolutamente de nacionalismo, ¿no?, de identidades y demás, ¿no? Eso también es otro elemento que hay que tomar en consideración, ¿no? No nada más. Y yo creo que, bueno, por mi deformación profesional como historiadora, ¿verdad?, hay que siempre remitirnos a la historia, ¿no? Y China en la región, pues ahora sí que de manera ancestral, tiene su propio orden internacional o regional, ¿verdad?, donde ella encabeza justamente la región, ¿verdad?, por mandato del cielo, ¿verdad? Ella es la que se encarga de hacer valer, ¿verdad?, todos estos derechos que el imperio tuvo sobre toda la región, ¿no? Y pues, aunque sí nos estamos moviendo hoy día con leyes muy del presente, pues el pasado no se puede así de un plumazo, ¿verdad?, borrar, ¿no? Claro. Para ellos sigue muy vigente, ¿no? Ambos de ustedes han apuntado lo que pues desde unos primeros instantes parecía obvio. China ha pues negado el acato a este ordenamiento, no reconoce a La Haya, marca con nulidad su dictamen. ¿Qué se puede esperar? ¿Habrá esta actitud beligerante que la caracteriza, o también habrá una especie de también de disminución en el conflicto, sobre todo para pues tratar de bajarle un poco a la tensión diplomática en esta zona? Mira, en los medios internacionales se ha mencionado esta gran victoria para Filipinas, pero yo lo que creo es que esto es el fin del round número 1 y el inicio de lo que sigue, ¿no? Este fin de semana, probablemente en los próximos días, se llevará a cabo la reunión de ministros de la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia, y este es uno de los puntos importantes que tiene que abordar. Precisamente, hasta hace poco hubo una reunión Asia-Europa donde China se preocupó mucho en que no se mencionara el asunto, y otros países, incluyendo Japón, Corea del Sur y otras naciones, estaban muy interesadas en que se mencionara este tema, que se mencionara el fallo de la Corte. Hay distintos foros regionales dentro del sudeste de Asia, principalmente, donde se pueden ventilar este tipo de resultados y las negociaciones que continúan. China ha estado proponiendo desde hace un par de días que se continúe con esta aproximación al problema desde 2 vías: dejar el asunto de la soberanía de las islas por un lado y continuar con el desarrollo conjunto de los recursos. Ahora, claro, esto es la interpretación de China. Claro, otros países pueden no estar de acuerdo, y sin embargo creo que todos los países están conscientes de que es necesario reactivar el diálogo, porque ha estado estancado durante mucho tiempo. Este asunto es resultado de, por lo menos desde el año 2010, donde ninguna de las naciones ha cedido de ningún tipo en las negociaciones sobre un código de conducta legalmente vinculante. Y esto provocó principalmente desde el año 2012, cuando hubo un enfrentamiento entre China y Filipinas en un arrecife, el Scarborough Shoal, donde a raíz de este incidente, China decide empezar a construir instalaciones en estas islas. Lo que se conoce como el Bajo de
Sinlock también, ¿no? Exactamente. Después de esto inicia la construcción de estas islas por parte de China. Hay que recordar, son 7 islotes que ya estaban en posesión de China, o sea, no está invadiendo otro territorio, aunque reclama todos, de las Islas Spratlys. El riesgo ahorita es de que probablemente pueda construir instalaciones en Scarborough Shoal dentro de poco y que pueda promulgar un área aérea de seguridad militar, como ya se hizo en el Mar del Este de China. Habrá que ver en los próximos días o semanas qué reacciones tiene Estados Unidos y otros países. Doctora, debemos de hacer una pausa, pero regresamos a continuar con esta conversación. Quisiera que pensáramos en cuáles son las consecuencias y cuáles son las posibilidades que se dibujan a partir de lo que hemos platicado. Lo invitamos a ser parte de la misma. Ya sabe, puede participar a través de las redes sociales, por Twitter, con el hashtag Opinión21, a través de la cuenta @capital_21. Queremos saber qué es lo que usted tiene por decir. Volvemos. Regresamos y lo hacemos pues para continuar con esta conversación. Decíamos, doctora, que ante la disputa por las aguas del sur de China, pues debíamos de tratar de entender cuáles son las posibilidades que se dibujan a partir de ahora. La controversia en 2013 fue pues promovida por Aquino III, un personaje que hoy no está más al frente de Filipinas. La llegada de Duterte no puede dibujar unas nuevas posibilidades más conciliadoras con China, que tiene él una postura menos radical frente a ella. Bueno, yo creo que sí. Ahorita, bueno, el presidente Duterte acaba de tomar posesión apenas el día 30 del mes pasado, o sea que realmente es muy poco tiempo para ver qué es lo que va a hacer él. Pero yo creo que, bueno, sin lugar a duda, yo creo que sí hay una disposición por parte tanto de China como de Filipinas de ya una negociación bilateral de manera muy específica para la cuestión de recursos, pesca y demás, ¿no? Pero ese es, digamos, como un pequeño punto, ¿no? Ahora, yo no pensaría que Duterte vaya a ser más conservador que Aquino. Más bien a mí me parece que Duterte podría apuntar mucho, sí, muy al contrario, sobre todo por sus antecedentes cuando estuvo como en la provincia de Davao, era como bueno, digamos, gobernador, en fin, ¿no? Todo el antecedente que él trae, y pues muy exitoso en términos de acciones muy radicales y muy fuertes, ¿no? Entonces, pues habría que ver cuál va a ser la reacción o por dónde va a ir el presidente Duterte hacia esta negociación con China, ¿no? ¿La conciliación, doctor, sería el escenario más favorable o sería para el derecho internacional buscar justamente hacer cumplir la determinación del Tribunal de la Haya? Bueno, mira, hay que recordar que las disposiciones del tribunal no tienen, son obligatorias, pero en la medida en que las dos partes que se hayan sometido al fallo lo acepten. En el momento en que si hubiera habido dos partes, si hubiera estado Filipinas y China y se hayan sometido a la decisión de la Corte, tendría que ser obligatoria bajo un artículo muy específico de la Conferencia del Derecho del Mar. Yo creo que esta es más bien una victoria en general, moral, a nivel internacional para la opinión pública, pero yo creo que la salida tiene que ser política y a través de negociaciones. Y creo que esto es urgente. Es muy importante ver que desde que salió el fallo hasta ahora, el perfil de las declaraciones del presidente Duterte en Filipinas han sido muy mesuradas. No se ha pronunciado en forma muy abierta hacia el respeto por parte de todos los países sobre la decisión de la Corte. Entonces yo creo que hay una medida de cautela y probablemente van a querer
entablar algún tipo de negociación. China ya ha invitado a Filipinas a negociar bilateralmente con la única condición de que reniegue de los resultados de la Corte, lo cual no va a ocurrir. Sin embargo, las dos partes creo que consideran que es necesario empezar a abrir el diálogo porque ya hay repercusiones, por lo menos a nivel de la sociedad. En China ya hay un boicot hacia muchos de los productos filipinos, el mango seco, seco en Filipinas ya está siendo boicoteado en China, al igual que algunos productos estadounidenses, algunas marcas comerciales estadounidenses están siendo boicoteadas en China. Hay algunos videos que están saliendo desechando los resultados, diciendo, y esto no importa, ¿no? Hay algunos videoclips que están siendo vistos por alrededor de 5 millones de personas. Entonces, el impacto se está generando a nivel de la sociedad. Yo creo que la solución tiene que ser política. Es una solución que además, a nivel cuestión de soberanía, no lo vamos a ver nosotros. Definitivamente no lo vamos a ver. Entonces, probablemente la única solución es dejar a un lado el asunto de la soberanía, concentrarse en recursos, explotación de recursos conjuntos. Creo que esa es la única opción, porque la otra es la confrontación militar. China ya está mencionando la posibilidad de que se tense la situación si esto continúa. Claro, y justamente lo que menciona el doctor es muy importante. Hay aspectos más allá de la soberanía, más allá de la autoridad y de la propiedad, que son también importantes, que mencionó el Tribunal de La Haya. La contaminación de la zona y el desaprovechamiento también de la zona, lo que eso significa. Eso también debemos de considerarlo, ¿no, doctora? No, eso definitivamente, sí. O sea, sí, yo también me refería que sí hay una voluntad política por parte de de Filipinas, de la negociación, y que realmente para Filipinas, pues sí es una victoria moral definitiva, eso no cabe la menor duda, ¿no? Pero sí, por el otro lado, sí está afectando a nivel de contaminación pues toda la región, ¿no? Entonces, ese es otro elemento que efectivamente pues hay que tomar en consideración de manera muy importante, ¿no? Ahora bien, sí, o sea, recurrir a otro ámbito mucho más agresivo y, digamos, violento, que sería el militar, pues ahí sí ya la situación se saldría de dimensión, pero no por ello deja de haber una presencia cada vez más fuerte en términos militares, tanto por parte de China como de los Estados Unidos. Con el pretexto de los Estados Unidos argumenta que está defendiendo a sus aliados, Japón y Filipinas, porque hay que tomar en cuenta que no nada más son las Islas Spratly, hay que irnos mucho más al norte, ¿verdad? Sí, hay disputas con Brunei, con Indonesia, con Malasia, con Taiwán, con Vietnam, o sea, son muchas naciones. Son muchas naciones en la zona de las Spratly, pero en la zona de las Senkaku, ¿no? Bueno, del mar del este de China, Senkaku, Diaoyu también. Diaoyu, ¿verdad? Que ahí tienen el conflicto con Japón y más o menos la argumentación es la misma, muy similar, ¿verdad? Entonces, pues sí estamos viendo que no nada más es el mar del sur de China. Viene desde el este de China, el mar del este de China. Sí, y en cuestiones medioambientales, creo que el fallo de la Corte es muy importante. La Corte Internacional de Justicia y este tribunal, la Corte Permanente de Arbitraje, han abordado el asunto del daño ecológico a los corales. Sí, sí. La construcción de instalaciones artificiales en estas islas han destruido bancos de coral que tardan muchísimos años en reconstruirse. Y esto creo que sí es importante que China tome en cuenta. Hace poco hubo una conferencia en Washington y se habló sobre esto y se detalló claramente los efectos nocivos en el medio ambiente que hay. Doctor, ¿estamos ante un foco rojo en cuanto a paz y seguridad internacionales que quizás estamos desestimando? Pues probablemente esto es una situación muy cambiante. Como ya se había mencionado, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de libertad de navegación. Son operaciones regulares que lleva a cabo la Marina de los Estados Unidos y ya dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos que van a continuar, van a incrementar. El secretario de Estado hace poco en Australia también mencionó la necesidad de que otros países como Australia, Nueva Zelanda, Singapur y otras naciones ayuden a patrullar conjuntamente esta zona. Entonces hay un perfil un poco pesimista sobre el futuro, pero yo sí estoy confiado en que China, principalmente China y Estados Unidos, van a llegar a algún tipo de acuerdo.
Ahora, sobre todo lo que pues significa esto para el resto del mundo, a veces desde un poco el esnovismo o quizás también la visión un poco centrada que nosotros tenemos entre la hermandad y la vecindad con América del Norte, no pensamos en otras zonas del mundo. Y la relación con China para nosotros, para México, es cercana y también para la misma región. ¿Qué se está desaprovechando, doctora, particularmente con lo que implica la zona comercial y también de intercambio comercial con este punto? Pues está desperdiciando pues un porcentaje altísimo, ¿no? de un desarrollo económico que nuestro país pudiera tener, ¿no? Eso definitivamente. O sea, la zona económica más dinámica del mundo en este momento es justamente el este de Asia, particularmente los países de Asia-Pacífico, ¿no? Se nos agota el tiempo, doctora. ¿Qué nos deja esta resolución del Tribunal de la Haya y cuál es el reto que debemos de cumplir a manera de conclusión? Pues yo creo que a manera de conclusión hay que retomar el punto de que el Pacífico siempre ha sido, digamos, un punto fundamental en el mundo, ¿verdad? Es una región vital, dinámica, y justamente debido a esta diversidad de actores, ¿verdad?, con su poder político, militar, económico y demás, pues han estado o han sido hegemónicos en esta región, ¿no? Entonces, yo creo que pues para nosotros, particularmente México, yo insisto, voltear a ver el Pacífico asiático desde nuestra frontera del Pacífico mexicano, ¿no? ¿Verdad? Insertarnos en aquellos mercados que ayudarían muchísimo al desarrollo de nuestro país, ¿no? Ahora, más allá de eso, bueno, la cuestión de la resolución que se puede hacerla en este contexto, ¿verdad? Pues sí, definitivamente yo creo que la negociación ya de manera muy específica bilateral entre China y Filipinas, ¿verdad?, es pues una manera de solución, una forma de solución a corto plazo, ¿verdad?, de la situación que sí está llegando a puntos más o menos álgidos, ¿verdad? Doctor. Bueno, yo creo que esta resolución de la Corte establece a nivel general varias cosas. Primero, la región Asia-Pacífica es muy importante, es muy, muy importante, y la estabilidad en la región Asia-Pacífica es importante. Este es uno de los puntos. Otro, el derecho internacional debe ser respetado. El imperio de la ley a nivel internacional, en la comunidad internacional, entre los países, tiene que ser regulado a través de reglas y normas. Esto es importante, ¿no? Acciones unilaterales por parte de cualquier Estado es algo que no debe ser visto con buenos ojos. Y en este sentido yo creo que Estados Unidos debería cuanto antes ratificar la Convención del Derecho del Mar, porque habla mucho sobre las violaciones a las estipulaciones de esta convención, pero no es signatario. Entonces yo rescataría estas dos cosas. Sí es una situación un poco tensa en la región, pero yo creo que la negociación y la mesura van a imperar en los próximos meses. Doctores, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado esta noche. La conversación no termina aquí, continúela. Insistimos, puede hacerlo a través de las redes sociales, por Twitter, con el hashtag Opinión21, a través de Capital-21. Lo esperamos el próximo jueves, la próxima semana, con un tema nuevo, con un tema distinto, con un tema diferente. Muchas gracias.